Palau Macaya. The activity will begin shortly. Please make sure your mobile phones are turned off. Thank you very much. Buenas tardes. Benvinguts y bienvenidos al Palau Macaya, Centro UNESCO. Muy bienvenidos también a las personas que nos seguís en streaming. Me presento, soy Josep Uller, el director del Palau Macaya de la Fundación La Caixa. Y continuando con la programación de los ciclos que para este 2025 hacemos conjuntamente con UNESCO, hoy presentamos la mesa redonda ¿Quién paga los costes? Cómo afrontar las desigualdades causadas por el cambio climático. Y lo hacemos a propósito del informe que hemos copublicado UNESCO y la Fundación La Caixa con este mismo nombre. Sin más, doy la palabra al señor Sergi Lugni, director general adjunto de Asuntos Corporativos de la Fundación La Caixa. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. No me alargaré porque, primero de todo, welcome to our speakers. Bienvenidos nuestros ponentes. El presidente Fainé, presidente de la Fundación La Caixa, que hace un año y medio, conjuntamente con Audrey Soleil, la directora general de la UNESCO, inauguraron este centro. Inauguraron el centro International UNESCO Center for Social and Human Science. Y para nosotros es importante, porque en definitiva compartimos el mismo compromiso y propósito que la UNESCO en educación, cultura, ciencia. Y hoy hablaremos de cómo afrontar las desigualdades causadas por el cambio climático. Pero quería hacer también una especial mención a toda la gente que trabaja en nuestra fundación. ¿Por qué la Fundación La Caixa? La Fundación La Caixa es una fundación única en Europa. Una fundación que está para hacer el bien, para estar al lado de las personas. Una fundación que tiene un motor económico, que se llama Criteria, pero que es el fin para poder transformar socialmente la sociedad y hacer a bien a las personas. Con programas sociales, programas culturales, becas y un centro de investigación que abriremos pronto, a finales de este año, que es el Casa Research Institute, que será uno de los mejores centros europeos para la ciencia, tecnología y por el tema de humanidades. Y todo esto se hace gracias a personas con vocación, a personas que tienen las ganas y la vocación de trabajar en una fundación especial. Especialmente en este centro aquí tenemos al presidente del Club de Roma, nuestro amigo Jaume Lanaspa, a Pep Puyer y toda la gente del Observatorio Social que día a día hace posible que la palabra de la Fundación se pueda expresar en sus publicaciones o con la publicación de hoy la UNESCO. Mónica, Emma, Silvia, María, Gustavo, Arantxa y tantas personas, que me dejo alguna, que estáis en el día a día del centro, de poder hacer esto posible. Yo no os voy a decir nada más, creo que empiece la mesa redonda y pensar sobre el cambio climático, obviamente que afecta a toda la gente vulnerable. Lo que vimos en la Dana fue un ejemplo de ello, pero también pensemos qué hacemos nosotros, cada uno de nosotros, socialmente, porque todos hablamos siempre de la facilidad y del humanismo, pero ¿qué hacemos cada uno de nosotros humanamente por las personas y qué hacemos cada uno de nosotros por el medio ambiente? Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Doy la palabra al señor Gustavo Merino, director de Políticas Sociales de la UNESCO. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes en Palau Macaya de la Fundación La Caixa para lanzar este informe que aborda tanto los impactos desiguales del cambio climático a nivel mundial como el de las políticas públicas que tenemos y son necesarias para enfrentarlo. Lo que queremos presentar hoy ante ustedes no es solo un reporte de investigación, es un recordatorio para los tomadores de decisiones públicas que para lograr que las políticas ambientales y climáticas sean efectivas,
necesitamos que sean incluyentes y justas desde el inicio. El cambio climático, lo sabemos ya muy bien y tenemos muchas advertencias al respecto, no es una amenaza lejana, es una realidad que ya estamos viviendo. Aquí en España lo hemos visto de manera muy clara en los últimos años, con olas de calor récord, inundaciones, sequías prolongadas, incendios devastadores. Y como queda patente en el informe, los eventos extremos están volviendo cada vez más frecuentes y severos. Hoy en día, 3.600 millones de personas, o visto de otra manera, casi el 45% de la población mundial, viven en regiones altamente expuestas a los impactos climáticos. Y si las tendencias actuales continúan, hasta 1.200 millones de personas, o el 15% de la población mundial actualmente, podrían ser desplazadas hacia el 2050, según el Instituto para la Economía y la Paz. Ahora, estos no son números abstractos, son datos científicos que tenemos frente a nosotros. Ahora, así como el cambio climático tiene impactos desiguales entre distintas poblaciones y regiones, también las acciones ambientales implican una carga desigual y como resultado podemos tener una doble carga que frecuentemente afecta de manera desproporcionada a los más vulnerables, la carga del cambio climático y la carga de cumplir con las acciones para enfrentarlo. Ahora, esta doble carga es una preocupación central del informe y un llamado a la acción para repensar nuestros marcos de políticas sociales y ambientales para que nadie sea dejado atrás. Cuando las políticas climáticas no se diseñan con un enfoque de equidad, pueden alimentar una sensación de injusticia, provocar reacciones políticas y, en última instancia, socavar el apoyo a la acción climática necesaria. Ahora, hemos visto esta dinámica en distintos países. En Europa, por ejemplo, el movimiento de los Gilets jaunes en Francia o los chalecos amarillos ilustró cómo las políticas destinadas a reducir las emisiones exacerbaron las disparidades sociales, generando protestas. Y hemos visto protestas similares contra diferentes acciones como los impuestos a los combustibles en Ecuador, por un lado, en Kenia, por el otro, solo por citar unos casos. El informe se refiere a estos y a otros ejemplos que muestran de manera clara que si queremos que las políticas ambientales funcionen, estas deben ser justas e integrar a los más vulnerables desde un principio. De lo contrario, corremos el riesgo de debilitar tanto la cohesión social como la agenda climática en general, además, por supuesto, de aumentar las desigualdades y la vulnerabilidad. Y bueno, pues se ha hablado mucho del cambio climático y cómo gestionar las transiciones más inteligentes, pero creo que una contribución importante de este reporte que presentamos y la investigación que lo respalda es conectar dos enfoques que a menudo se mantienen separados, y es la realidad científica de los eventos climáticos, por un lado, y el impacto social, por el otro, de las políticas destinadas a abordarlos. Y esto es precisamente el trabajo que la UNESCO y la Caixa se proponen apoyar, que une ciencia y política pública para diseñar soluciones más justas y efectivas. Palau Macaya, ya lo decía Sergi hace unos momentos, es un centro UNESCO de las ciencias sociales y humanas, es el primero en España y es un espacio ideal para que esto ocurra, vinculando la investigación y el debate público. El informe de hoy es un paso adelante en esta dirección, ofrece evidencias y recomendaciones de políticas diseñadas para fomentar una transición más justa y más equilibrada. Ahora, el camino que tenemos por delante no es fácil, pero pensamos que con investigaciones sólidas y evidencia y un debate y una reflexión podemos informar mejor las políticas y mantener estos temas centrales, cruciales en el centro del debate y proveer soluciones más justas e inteligentes. Entonces hay que seguir adelante con ello y hacerlo juntos. Voy ahora, si me permiten, a pasar a nuestro panel que tendremos hoy, a la mesa redonda, y vamos a tener el gusto de tener a tres ponentes muy distinguidos, excepcionales, que van a aportar sus conocimientos y experiencia en la conversación de hoy. Y los voy a ir presentando. Primero tenemos a Sandrine Dixon de Cleve. Ella es copresidenta y actual embajadora global del Club de Roma y presidenta ejecutiva de Earth for All. Es una voz destacada en el ámbito del desarrollo económico sustentable y las políticas climáticas. Anteriormente presidió el grupo de expertos de la Comisión Europea sobre el impacto económico y social de la investigación y la innovación y formó parte de la misión de la Unión Europea sobre cambio climático y adaptación. Tenemos también a Karima Kadaoui, que es cofundadora y presidenta ejecutiva de la Fundación Comunitaria Tamkin para el Desarrollo Humano de Marruecos, quien tiene una amplia experiencia en los sectores privado y público y social, por supuesto, y nos va a aportar una visión sobre la importancia de mantener una visión holística y de comunitaria en el diseño de las políticas públicas.
Y tendremos también a Rodolfo Lassi, quien es el autor principal del informe Quién asume los costes, que vamos a presentar hoy, quien nos va a hablar sobre los principales hallazgos y datos. Rodolfo tiene amplia experiencia en la materia y él ha sido enviado especial sobre asuntos climáticos ante las Naciones Unidas y fue director de Medio Ambiente dentro de la OCDE. También fue viceministro de Planeación y Política Ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México y pues tiene una sólida experiencia y amplia en gobernanza y climática y políticas ambientales. Entonces quisiera invitar Sandrine, Karime y Rodolfo, por favor, que pasen aquí al frente. Y bueno, pues muchas gracias. Vamos entonces ya a empezar con los comentarios de Rodolfo Lassi, que en sí es el autor principal del informe que hoy se presenta. Rodolfo, por favor. Sí, bueno, nosotros preparamos una breve presentación, no sé si la puedan proyectar, por favor, para mostrarles algunos de los resultados y cómo es que nosotros empezamos a manejar la información estadística a nivel global, como bien decía Gustavo, de lo que son las proyecciones climáticas al periodo 2040-2060, digamos al 2050, y las estadísticas en cuanto a crecimiento poblacional y condiciones socioeconómicas que se esperan en los países que precisamente están siendo pues, afectados por el cambio climático y con una granularidad que nos permite distinguir aquellas comunidades que son más vulnerables, en especial a los fenómenos hidrometeorológicos extremos, ¿no? Estos huracanes, estas inundaciones, estas olas de calor. Entonces, ¿van a pasar la presentación? Yo tengo entendido que sí. ¿Sí? ¿Pudieran ponerla, por favor? Y si no, bueno, pues la comentamos. ¿Todos tienen el reporte? Demos unos segundos ¿No? para… Ah, bueno, entonces yo creo que vamos a tener que poner la presentación. Pero les comento lo siguiente. Normalmente los temas climáticos se abordan desde la perspectiva de Naciones Unidas en un consenso que se construye por todas las naciones y el fenómeno ha avanzado mucho más rápido de lo que nosotros esperábamos cuando se hizo la Convención Marco de las Naciones Unidas en 1992. En 1992, por poner solamente dos casos, se hablaba solamente de 6 gases de efecto invernadero y en realidad el IPCC empezó a investigar y a sacar reportes sobre lo que ahora conocemos como 12 gases y compuestos o grupos de compuestos que tienen efecto invernadero. Entonces, el Acuerdo de París, pero empezando por el Protocolo de Kioto, habla solo de 6 gases de efecto invernadero y no considera a los contaminantes climáticos de vida corta, que son forzadores climáticos, y esa es una agenda pendiente que tenemos en la gestión climática global. El metano es uno de ellos, lo estaba yo comentando con Sandrine, pero también es el ozono troposférico, o son las partículas negras de hollín, el carbono negro, que son forzadores climáticos, tienen graves consecuencias para la salud pública, tratándose de contaminantes en áreas urbanas, y no están considerados dentro del Acuerdo de París. Entonces, aunque lográsemos reducir estos 6 primeros gases que están en el Acuerdo de París, todavía nos faltan otros 6 más para poder reducir. Pero estos 6 que nos hacen falta, que son los contaminantes climáticos de vida corta, nos pueden ayudar a evitar llegar a puntos de no retorno, los tipping points en el clima, ¿no? Otro aspecto importante de las gestiones climáticas es que se ha puesto demasiado énfasis en mitigación. Casi el 70-80% del financiamiento climático se dedica pues, a comprar las nuevas tecnologías o a instalar las nuevas tecnologías para producir energía, para desplazarnos sin contaminar. Y estamos hablando de paneles solares, calentadores de agua solares o generadores eólicos o automóviles eléctricos, autobuses eléctricos. Y no se dedica mucho presupuesto
a las medidas de adaptación. Como se adelantaron los fenómenos hidrometeorológicos extremos del cambio climático, pues hay muchas comunidades que ya están sufriendo a estas fechas. Bueno, lo vimos en Valencia recientemente. El reporte habla de un caso dramático, que es el fenómeno, digamos, que ha causado mayores daños en el planeta históricamente, que es la inundación que se dio en Pakistán en el año 2023, afectó a 33 millones de personas de un país de 280, y 8 millones de personas se tuvieron que desplazar de sus lugares de origen porque no tenían condiciones para seguir viviendo ahí. Entonces, hay una necesidad urgente de los países, pero en especial en las comunidades vulnerables, de invertir en infraestructura para que esas comunidades no solamente enfrenten estas nuevas circunstancias climáticas y que además sean resilientes, o sea, sean capaces de recuperarse porque tienen la infraestructura y digamos, la economía funcionando de tal forma que pueden recuperar su vida normal o volver a la normalidad después de un evento dramático como el que vivieron, por ejemplo, en Valencia, ¿no? No tenemos todavía esas condiciones en los países asiáticos, que son los que mayormente están afectados precisamente por estos fenómenos, y van a tener condiciones sumamente desproporcionadas en cuanto a los impactos del cambio climático al año 2050. El reporte identifica geográficamente dónde viven esas personas altamente vulnerables, porque están en pobreza extrema, y es muy fácil que en un evento de esta naturaleza caigan en la desgracia y tengan que emigrar. Y entonces estimamos nosotros 239 millones de personas que simplemente no la van a hacer en el año 2050, no van a poder superar sus condiciones de pobreza y tampoco van a tener posibilidades de ser resilientes. Si migran, ahorita lo vamos a platicar, ¿ya puedo poner la primera lámina? Ah, perfecto. Si migran, pues se van a exponer a otros riesgos y ahorita déjenme platicar, déjenme ver si puedo poner la primera lámina. No. Si no, yo les sigo platicando. Sí. Natalia, no, de la computadora no pueden mover la… Ahí está, bien. Lo primero que van a ver en el reporte es que el reporte está dividido en dos grandes apartados. El primero es dónde se van a dar estos cambios geográficamente y en qué poblaciones. Porque a la pregunta de quiénes son los más afectados y qué costos van a tener, no hay una respuesta todavía en la Convención Marco. Entonces nosotros tratamos de abordar esta pregunta desde la óptica de UNESCO y la Fundación La Caixa, porque precisamente son organismos que se dedican a ponerle atención a aquellos aspectos sociales que a veces pasan desapercibidos en situaciones pues, globales que de alguna manera están trastocando nuestra vida cotidiana. Y luego, ¿cuáles son los impactos distributivos de las políticas climáticas? Ya lo mencionó Gustavo. Nosotros decimos, bueno, pues hay que tener nuevas tecnologías, ¿sí? Como los autos eléctricos, pero resulta ser que le dejamos a las fuerzas del mercado que desplacen los autos eléctricos y lo hacen pues sacando autos eléctricos que son más caros que los de combustión interna, cuando producirlos es mucho más barato, pero lo hacen precisamente en el sector aspiracional que les permite detonar el retorno de inversión más rápidamente, sin considerar que es una solución climática que se debe de masificar. Entonces, pues hay un problema de efectos distributivos de esa naturaleza. Entonces, nosotros estamos viviendo una nueva normalidad que se adelantó, que esperábamos a la segunda mitad del siglo XXI, pero que ya está presente, ¿no? Estas anomalías de temperatura y de precipitación que están asociadas también a fenómenos prácticamente impredecibles, ¿no? Pues nos introduce una condición de vulnerabilidad a todos los habitantes del planeta. Algunos están más preparados que otros, por ejemplo, con sistemas de alerta temprana, que es una de las recomendaciones que nosotros tenemos en el reporte.
pero no existen sistemas de alerta temprana para todos los países. Inclusive países como España, pues en un fenómeno que ocurre en menos de 30 minutos, simplemente pues cobra vidas, ¿no? Entonces, el reporte dice con toda claridad que hay un derecho no escrito de los habitantes de este planeta, que es el de saber si tu vida está en riesgo en los próximos 15 minutos, porque de eso estamos hablando. Y muchas veces, pues, los países pues, no tienen satélites, no tienen información de sistemas meteorológicos locales. El huracán, por ejemplo, que afectó recientemente a Acapulco, no lo pudimos predecir con rapidez porque simple y sencillamente no tenemos boyas marinas que midan la temperatura del océano, que es el que está acumulando calor, y entonces no había posibilidades de saber en qué momento iba a entrar a costa y en qué momento iba a destruir toda la infraestructura hotelera de Acapulco, como lo hizo el huracán. Este es un esquema que simplifica esto que les estamos explicando, Gustavo y yo, y entonces sí, hay un acuerdo de París, sí, el acuerdo de París ha sido muy exitoso en movilizar voluntades, en activar sectores que eran altamente contaminantes y hacerlos menos contaminadores del planeta, pero esas fuerzas que nos podrían sacar a la población, digamos, más pobre del planeta de su condición socioeconómica de vulnerabilidad, son menos, digamos, intensas que las fuerzas que de alguna manera pueden sumergir a estas poblaciones vulnerables en una pobreza trágica, ¿sí? Entonces, hay grandes contingentes humanos en África, en Asia, en Latinoamérica, que están expuestos no solamente a los fenómenos climáticos, sino también a violencia, ¿no? O sea, a conflictos violentos, a problemas de migración económica y a nuevas circunstancias económicas derivadas de las políticas climáticas, como son los impuestos al carbón, o como pueden ser la deuda externa de los países que tienen que adquirir tecnología limpia de otros productores, ¿sí? Y que, bueno, pues ellos, como no la producen, como no tienen las patentes, pues es un costo adicional a sus economías el poder tener un futuro climático con esta neutralidad de carbono, que es el nuevo paradigma y la nueva meta que tiene la Convención Marco de las Naciones Unidas. Nosotros, les decía, creamos índices de exposición al cambio climático, mezclando la información científica con la información socioeconómica de múltiples bases de datos. Es el primer ejercicio que se hace de esta naturaleza a nivel internacional. Y sobre ese nivel de exposición analizamos sectores específicos, como por ejemplo las mujeres, ¿no? Entonces, tenemos nosotros una granularidad que nos permite decir, bueno, pues va a haber 1.400 millones de mujeres que van a tener que migrar, tal vez, porque ya no existen condiciones de viabilidad para su existencia en donde están actualmente viviendo. Cuando migra una mujer en una zona pobre, rural, tenemos una circunstancia excepcional. Los hombres, por lo general, en zonas pobres, están trabajando en las ciudades o han ido a otros países para poder mandar ingresos a sus familias. Y entonces la mujer se hace cargo de los niños, de los ancianos, de sus bienes, y tiene que protegerlos y los tiene que alimentar, y además tiene que desplazarse de un ecosistema que conoce y del cual puede sacar alimentos a otro que desconoce. Entonces, esa es un poco la condición que actualmente estamos. Entonces, las zonas afectadas las estamos mapeando por todo el planeta. Desarrollamos también un índice, no alcanzo a ver aquí, pero bueno, este es el que yo les comentaba que produce esta estadística de los 239 millones de personas que simplemente no van a tener condiciones para superar esta circunstancia, y se van a ver expuestos los migrantes pues, a otro tipo de violencia, ¿no? Abusos, trata de blancas, efectivamente una explotación mucho mayor, y van a perder sus posibilidades de generacionalmente superar sus condiciones socioeconómicas. Las mujeres, les decía yo, son particularmente vulnerables, y sucede también que, por ejemplo, cuando migran las familias, las niñas dejan de ir a la escuela. Son las primeras que dejan de ir a la escuela y entonces se vuelven o se exponen a otro tipo de violencias y condiciones, abusos, ¿no?
Nos importó mucho la parte laboral, la parte de los trabajadores, porque hay una transición energética e industrial hacia nuevas tecnologías limpias. Y entonces pudimos mapear también por primera vez cuáles van a ser las condiciones de los trabajadores, por ejemplo, a temperaturas extremas en distintas regiones del mundo, y cómo estos trabajadores, pues para seguir produciendo alimentos en el campo o edificios a nivel urbano, pues van a tener que superar condiciones de temperatura muy adversas. Y eso pues también nos lleva a un índice de exposición laboral que nosotros mapeamos, y bueno, estamos detectando que 760 millones de personas es posible que no puedan seguir trabajando o haciendo lo que hacen porque el clima no se los va a permitir al año 2050. Se trata de no dejar a nadie atrás. Ese es uno de los paradigmas de los objetivos de desarrollo sustentable. Y tenemos algunas conclusiones y recomendaciones de política que ahorita podemos profundizar con nuestras invitadas del día de hoy, en la cual, bueno, pues tenemos que lograr que al menos en el 2030 se cumplan las metas de los objetivos de desarrollo sustentable, ¿sí? Tenemos evidentemente que invertir más en adaptación, como ya lo había dicho, no me repito, abordar los impactos distributivos de políticas climáticas para ser incluyentes y escuchar a todos los sectores que van a ser afectados o que están siendo afectados por las políticas climáticas, poner en la lista de prioridades a los más vulnerables primero, ¿sí? Hicimos un breve análisis de los sitios patrimonio UNESCO, como pero que están en riesgo o que van a estar en riesgo, y detectamos 289 sitios que, ¿sí es así? 38 sitios que van a estar en riesgo al año 2050 y que no lo están actualmente, ¿no? Entonces hay que salvaguardar eso. Y tenemos recomendaciones precisamente para hacerlo, pues con políticas avanzadas en términos de cambio climático. Pero una que en particular es importante para los países en desarrollo, porque queremos hacer una aplicación masiva de nuevas tecnologías y que sean limpias, es que haya transferencia tecnológica, ¿sí? No podemos esperar que los países en desarrollo utilicen, por ejemplo, autos eléctricos si no se producen en su país, si no se genera riqueza, empleos verdes y nuevas formas de hacer crecer la economía sin afectar el medio ambiente. Pues muchas gracias. Traté de ser sintético. Muchas gracias, Rodolfo, por presentarnos un resumen de este estudio que espero todos puedan leer eventualmente. Y voy a empezar ahora a preguntar a nuestros dos panelistas, lo voy a hacer en inglés, por si alguien prefiere ponerse el traductor. Vamos a empezar con Sandrine. Sandrine, en tu vasta experiencia sobre estos temas, quería preguntarte, ¿qué estrategias pueden ayudarnos a asegurar que la justicia y la equitabilidad formen parte de las políticas desde el comienzo? Después de la doble carga a la que hemos hablado y la resistencia a estas prácticas, y también cómo podemos convencer a las personas responsables de la política a tratar, digamos, de la justicia como prioridad central. Gracias por formularme esta pregunta. Para empezar, voy a decir lo siguiente. Quisiera felicitaros por este informe, porque es fundamental y yo creo que es fantástico en términos del análisis que realiza. Como sabéis, Gustavo, a través del Club de Roma, y en el proyecto un proyecto que iniciamos con el modelaje dinámico, analizamos la relación entre la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. A través de esto llegamos a conclusiones muy similares. O sea que lo primero que quisiera decir es que yo creo que existe una convergencia de análisis que demuestra que no alcanzaremos nuestros objetivos climáticos, no nos desconoceremos si no cuidamos de la justicia, de las desigualdades y de la pobreza. Eso para empezar. Y yo creo que existen toda una serie de elefantes muy grandes en el garaje que tenemos que
mencionar cuando conversamos con los responsables de la política pública. Y esto también resume nuestras recomendaciones de política. El primer gran elefante en la chatarrería no es únicamente la disparidad entre el norte y el sur, sino que tenemos desigualdades crecientes en el norte mismo. Tenemos cada vez más desigualdad de la que jamás hemos visto. Y esto lo vemos en todo el mundo. La mayor parte de la riqueza permanece en las manos de solamente el 10% de la población. Y ese 10% tiene el impacto más grande en términos de emisiones climáticas, porque consumen más y porque queman más emisiones. Por lo tanto, uno de los primeros temas de debate de política que mantenemos con los responsables a nivel de las Naciones Unidas y a nivel nacional es que tenemos que imponer fiscalmente a la riqueza, especialmente de las industrias más extractivas. Las industrias del combustible fósil hacen 2.800 millones al día desde el año 70. Y solamente en 2022, 130.000 millones fue ganado por las 5 empresas principales occidentales. Por lo tanto, tenemos que ver cómo fiscalizamos esos beneficios, tanto en términos de los ricos, que simplemente están evadiendo impuestos, y mientras más vemos cómo la riqueza se hace a través de soluciones tecnológicas, cibersoluciones, etcétera, etcétera, más esa riqueza no está sometida a impuestos. Por lo tanto, lo que decimos es que existe una perversión en el mercado, y lo que le decimos a los responsables de la política es decir, muy bien, la transición es demasiado difícil, no hay capital. Pero nosotros lo que decimos es sí, el capital sí que existe. Lo que pasa es que se va a los lugares equivocados, a los lugares erróneos. Punto número 1. Punto número 2. ¿Cómo nos aseguramos de que la arquitectura financiera que tenemos, las instituciones Bretton Woods, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional realmente traten el otro elefante en la chatarrería, que es la deuda? En el sur global no veremos inversión ni en las tecnologías que necesitamos, ni en adaptación, porque la mayor parte de los países están asfixiados por la deuda y no pueden pagar su deuda. Por lo tanto, la cancelación de la deuda, que es una propuesta que se ha planteado por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y también en las Naciones Unidas, se está tratando como una opción real. Existen otras posibilidades, por ejemplo, un intercambio de deuda por otro tipo de intercambios. El tercer punto es cómo nos aseguramos de que no continuemos viendo que la asequibilidad para las personas durante el periodo de transición sea el problema. O sea que cuando hablamos con los responsables de la política pública, lo que les decimos es, si continuáis aumentando el precio de la decarbonización y imponéis ese precio a las personas más que fiscalizar las industrias marrones, es decir, aquellas que ganan pingües beneficios de la extracción, la gente continuará molesta y no se unirán a esta transición justa a la que nos referimos. Por lo tanto, realmente tenemos que hacer un ajuste. Y finalmente, yo diría que necesitamos cambiar la narrativa. Y esto forma parte de lo que trata la asociación Earth for All, la Tierra para Todos. Hemos demostrado que podemos pasar un escenario de los negocios que sigan como siempre, que es lo que crea los problemas que acabamos de mencionar, con las personas más vulnerables pagando los platos rotos, y sabemos que tendremos cada vez más conflicto. Y sí, las mujeres son las más vulnerables, y la mayor parte de las mujeres, mientras menos sean educadas, menos formarán parte de la economía, y menos formen parte de la economía, más niños tendrán, más tendremos una explosión demográfica y más tendremos migración y cada vez más personas que de hecho continuarán creando puntos candentes, a menos que las mujeres puedan formar parte de la economía. O sea, que este círculo vicioso está perpetuado a medida que avanzamos. Y estas son conversaciones actualmente que estamos manteniendo, pero tenemos que saber cómo mantener estas conversaciones en un mundo que está concentrado en lo que llamamos el
tecnofeudalismo, especialmente proveniente de los Estados Unidos, donde existe una obsesión con la inteligencia artificial que empeorará las cosas todavía más, porque de hecho, mientras más inteligencia artificial tengamos, más demanda habrá para materiales y moléculas, especialmente energía fósil. Tenemos que analizar cómo podemos crear nuevos partenariados. La solidaridad entre el sur global y, por lo menos, la Unión Europea, y qué apariencia, qué aspecto presentará este partenariado. Y esto es problemático cuando vemos que la ayuda para el desarrollo está siendo recortada. No solamente USAID, sino la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea han recortado sus ayudas al desarrollo y ahora están invirtiendo en defensa. O sea que yo creo que estos grandes elefantes en la chatarrería tienen que ser tomados en cuenta. Y voy a aportar ahora el último elemento clave, que realmente es el elefante sistémico más grande de todos. Si continuamos concentrándonos únicamente en la productividad, continuaremos teniendo emisiones. Y no... De hecho, no llegaremos a tiempo para invertir en adaptación tal y como lo necesitamos para proteger a la gente. Pero solamente perpetuará el sistema actual de los ricos que se hacen cada vez más ricos. Y esto significa que tenemos que ir más allá del PIB. Y realmente, actualmente tenemos el mayor argumento que hemos tenido jamás para cambiar el PIB. Y es el análisis que proviene de los científicos y economistas, que 1,5 grados, y Roberto ha hablado del hecho de que con el cambio climático y en particular con el 1,5 grados, ahora estamos en un mundo de 1,5 grados. Pues ya perdemos, este año perderemos el 3% del PIB global. Y con 3 grados, y ya estamos a la mitad del camino para llegar a los 3 grados, perderemos entre el 10 y el 17% del PIB. O sea que para mí la argumentación para los responsables de la política es ¿por qué continúas concentrándote únicamente en el PIB si sabes que independientemente de lo que hagas, continuará aumentando el cambio climático y además continuarás perdiendo PIB? O sea que tenemos que cambiar de estrategia con distintos tipos de indicadores. Indicadores de adaptación, resiliencia y de acceso a la sanidad y a la hospitalización. Indicadores sociales y indicadores de tensión social. Y nosotros no hemos acabado con esto. Tenemos el foro de la economía del bienestar económico en Islandia y hablaremos de cómo podemos cambiar a una economía del bienestar, que es exactamente lo que hicimos en Earth for All. Demostramos que estableciendo un escenario de paso gigantesco, tomando en consideración todo lo que acabo de decir, puedes cambiar a una economía del bienestar y solo te costará entre un 2 y un 3% del PIB. O sea que es factible, es posible. Tenemos las soluciones para hacerlo. La pregunta clave es, ¿en estos momentos tenemos la voluntad política de hacerlo o no? Muchas gracias, Sandrine. Realmente has planteado estos grandes elefantes en la chatarrería. No podemos ignorar la desigualdad, la asequibilidad. Tenemos que ir más allá de la PIB y encontrar nuevas medidas y nuevos partenariados. Y todo esto está alineado con las cuestiones de las que habla el informe. Pero nos has hablado de los grandes aspectos y ahora le damos la palabra a Karim, porque precisamente tú tienes mucha experiencia en el trabajo comunitario y cómo empoderar a las personas para que se conviertan en motores del cambio climático. Tenemos que cambiar las instituciones a las que se ha referido Karim, a las que se ha referido Sandrine, pero tú, Karim, ¿cómo crees que podemos empoderar a la gente, dadas las diferencias significativas en cómo el cambio climático afecta a las distintas personas o grupos, dependiendo de su género, etnicidad, país de origen, dónde viven, el estatus socioeconómico, etcétera? Pues muy bien, muchísimas gracias, Gustavo. Estoy encantada de estar aquí. Y ya te lo dije, me encanta vuestro informe, porque para mí ha sido como una manera de aplanar el camino. Veamos la acción climática desde una perspectiva cívica y ampliemos la mirada y en los ángulos para ver qué se puede hacer.
Las soluciones que tenemos actualmente son las que son, pero si ampliamos las posibilidades, empezamos a analizar, bueno, quizás estaremos creando nuevos problemas a los que nos tendremos que enfrentar en un futuro. Me encanta estar aquí con mi colega, Sandrine, porque ambas somos miembros del Club de Roma, lo cual es maravilloso. Yo quisiera añadir que la fundación que presido la llamamos en Marruecos el espejo, no solamente para las comunidades, sino también para los sistemas, para localizar todo en la comunidad y en el sistema. Y cuando reconocemos el deber, lo hacemos. Y tenemos partenariados con el sistema educativo, con el sistema de educación superior, con distintos sistemas y también con las comunidades. Y ese proceso, cuando tenemos aldeas que se reúnen y para coimaginar, y así lo llaman, coimaginar, imaginar conjuntamente sobre qué podemos hacer. Pero esto ocurre desde una conexión humana profunda, desde una relación humana profunda. Algo ocurre. Hay un momento en el que dices, en que nos damos cuenta, no me había dado cuenta de que éramos así. Es algo que como seres humanos podemos reconocer y lo reconocemos con el corazón. Y son esos momentos en los que nos conectamos profundamente con el otro. Y cuando vemos con nuevos ojos nuestra propia comunidad, cuando vemos con nuevos ojos nuestros propios sistemas. Esos son los momentos. Cuando ocurre en pueblos y aldeas y en barrios y en escuelas y en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia y en otros sistemas como por ejemplo la juventud y la cultura, ese es el momento en el que reconocemos una ética compartida en común. Y cuando existe esta esencia en común de la que se habla en este informe, esos son los elementos que nos retrotraen a nuestra esencia humana. Nos damos cuenta, hemos sido muy buenos a la hora de reconocer que algo no es justo cuando éramos pequeños. Si tus padres actuaban de manera injusta, lo reconocíamos muy rápidamente. Esto es algo inherente a la naturaleza humana, inherente a nuestra sitra, como decimos en árabe. Pues voy a compartir con vosotros una experiencia. Una experiencia que hemos tenido en aldeas y pueblos y también a nivel de ministerios. Si tenemos a un grupo de personas y les decimos vamos a separar al grupo en 3 grupos y somos socialmente coherentes y les decimos que cada grupo tiene una misión y que esas misiones tratan estos cambios que tenemos aquí. No podemos comunicar los unos con los otros. No les puedes decir a los otros grupos cuál es tu misión. Entonces a cada grupo se le da una misión distinta. Y empiezan a debatir. Un grupo tiene que crear un círculo de sillas, el otro grupo tiene que darle la vuelta a cada silla y el otro tiene que organizar las sillas en parejas. Si simplemente les decimos eso, invariablemente lo que ocurre, Gustavo, es que la gente empieza a pelearse. El objetivo, la misión simplemente es la que toma el papel preponderante. Así nos educan. Yo tengo que ser el primero, tengo que ganar. Y esto está tan conectado con mi sentido del yo. Tengo que conectar, tengo que ganar. Y eso lo decís en el informe. Todas las políticas tienen ganadores y perdedores. ¿Y qué pasa con las políticas que no tienen ganadores y perdedores? ¿Por qué no podemos tener políticas que nos reúnan a todos? Y yo vuelvo a esta experiencia que tuvimos. Después de un rato decimos, dejad, parad. Y es muy divertido porque cuando sonamos la alarma, cuando se están peleando y cogiéndose la silla y se miran y bueno, cuando oyen la alarma dejan la silla, pero otros se van corriendo con la silla. Y cuando dices, ¿qué se ha ocurrido? Dicen, es imposible, no podemos hacer esto porque los objetivos son contradictorios. Pero les digo, ¿estáis seguros? Y entonces empiezan a reflexionar. Si el mismo grupo de personas, si les decimos, cada grupo tiene una misión, y esta es vuestra misión, estas sillas, pero más allá de la misión, tenéis una responsabilidad. Se os confía el ecosistema social y humano. Tenéis que cumplir con vuestra misión. Pero tenéis que permanecer dentro de la responsabilidad y de la confianza de cómo funciona el ecosistema. Ecosistema quiere decir, si el ecosistema funciona, todos florecemos conjuntamente. Invariablemente, las personas
tienen maneras extraordinariamente creativas y diferentes de alcanzar su cometido. Por lo tanto, ¿qué es lo que falta aquí? Para poder hacer todo esto, y esto lo hemos hecho a nivel de ministerio, a nivel de aldeas y pueblos, e invariablemente el resultado siempre es el mismo. Cuando la gente conecta y cuando sienten esta conexión profunda y cuando reconocen que existe un deber más allá de lo que han visto hasta ahora en esa comunidad, entonces empezamos a darnos cuenta de que tenemos una esencia en común, esa humanidad que compartimos en común. ¿Y aquí qué es lo que hacemos? Para ir más allá de los instrumentos, para ir más allá de las políticas, para ir más allá de las ideas y de las propuestas, para aportar alguna cosa más. Y aquí lo habéis dicho ya. ¿Qué tipo? A ver, no de política, sino qué metapolítica, una política de políticas que nos permita a todos entender que sí, tenemos objetivos económicos, sociales, medioambientales, pero tenemos alguna cosa, todos nosotros y nosotras, sea donde quiera que estemos, sea cual sea la comunidad a la que venimos, ya se trate de la cumbre de una montaña o de Nueva York o en el desierto marroquí, sea lo que sea, nuestra responsabilidad es regar y alimentar esta armonía humana y nuestra capacidad de coflorecer conjuntamente. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Realmente nos has hablado de nuestro elemento en común, nuestra humanidad conectada, nuestra esencia humana. Y todos reconocemos que somos humanos. La justicia de las cosas realmente la descubrimos desde que somos niños. Y esto se reúne muy bien con la necesidad de cambiar las instituciones con las que trabajamos y los grandes elefantes en la chatarrería a las que se ha referido Sandrine. Rodolfo, ahora vuelvo al castellano. Ya incluía algunas recomendaciones de política pública generales, pero imagina, tú tienes amplia experiencia como funcionario público a nivel nacional, internacional también. ¿Qué recomendarías personalmente a algún funcionario nacional o internacional preocupado por los impactos injustos del cambio climático y las políticas climáticas? ¿Qué le recomendarías o qué le dirías, básicamente? Bueno, déjame refrasear y a lo mejor unir lo que Sandrine y Karima nos acaban de decir. Porque Sandrine decía, tenemos que cambiar la narrativa de la gestión climática. Y Karima decía, tenemos que combatir esta idea de que en armonía podemos salir de manera colectiva. Normalmente, y eso lo vimos en la pandemia, cuando hay una crisis, lo que sucede con las naciones es que éstas se protegen a sí mismas, se enclaustran y entonces empiezan estas políticas de exclusión de los demás, ¿sí? Entonces, lo primero que yo les diría, volviendo a tu pregunta, es, bueno, tenemos que tener una visión colectiva de futuro para poder sobreponernos al cambio climático que ya es inevitable y que estamos sufriendo. Entonces, ser incluyentes no es, digamos, un acto de bondad hacia los que son más pobres o más marginales, sino es también un acto de sobrevivencia fundamental. Si no los incluimos, efectivamente, ya lo dijeron aquí nuestras colegas, simple y sencillamente, colectivamente, no vamos a lograr esa armonía humana que es necesaria para florecer como economías y como personas también, ¿no? Nos vamos a sumergir en crisis climáticas cuyos efectos sociales son inimaginables, porque hemos tenido crisis que afectan a miles de personas, a millones de personas, pero jamás a billones de personas, y las vamos a tener. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, I'm going to give you the word. Ahora os daré la palabra. Tú has mencionado al final, Sandrine, has hablado de la economía del bienestar y que podemos compartir narrativas sobre la reducción de la pobreza, la conexión, la dignidad, etc.
y respondes a lo que Rodolfo ha dicho. Sí, exactamente. La maravilla de lo que tú y yo hemos experimentado hace tan solo 3 semanas, y vale, Islandia es un país pequeño, tiene el tamaño de una ciudad muy pequeña, pero el líder, el presidente de Islandia, todo el rato mientras habló de la humanidad, habló de una economía floreciente y habló del amor. O sea, es una presidenta. En una época en que tenemos presidentes que hablan de odio, que hablan de miedo, que hablan de todo el resto, que hablan de yo puedo ser muy importante, más de cómo podemos actuar colectivamente. Y este es el problema, Rodolfo. Esto es lo que yo verdaderamente veo. Hasta hace tan solo un año, yo tenía mucha esperanza de que pasásemos a objetivos de las ODS. Teníamos conversaciones con distintos gobiernos que querían convertirse en gobiernos de economías del bienestar. Teníamos algunas de esas conversaciones abiertas, humanas, reflexivas, sobre cómo cambiamos no solamente la narrativa, sino los grandes sistemas, nuestras economías, y también cómo trabajamos con los alcaldes, alcaldesas y comunidades para hacer que la gente simplemente se adhiera a este viaje increíblemente estimulante en el que Jane Goodall, conocéis a la increíble científica Jane Goodall, que dijo, de hecho, somos nuestra propia mayor amenaza, la gente, la humanidad. Los seres humanos somos la especie más inteligente, pero no los más sabios. Y yo le dije a Jane, pero Jane, no podemos ser los más sabios también. Tenemos que probar que somos sabios desde el punto de vista del corazón y desde el punto de vista del cerebro. Y esa es la belleza de esta economía del bienestar, de esa reunión de la economía del bienestar. Todos los actores que participaron, gobiernos, personas que venían del sector de la sanidad pública, ONGs, el sector empresarial, etcétera, todos estaban dirigidos por ese ideal único de cómo podemos crear una economía floreciente para nuestra gente. Y por lo tanto, mi preocupación, y es por eso que hablo de los elefantes en la chatarrería, tenemos que despertarnos. Ayer participé en un debate sobre si queremos consenso y si tenemos el tiempo, o queremos gobiernos autoritarios que actúen en el área del cambio climático. Y los gobiernos autoritarios, entraron en el debate porque existe una gran preocupación de que el consenso necesite demasiado tiempo. Y sin embargo, todos y todas sabemos que el consenso es fundamental porque necesitas que más personas se apunten al viaje. Por lo tanto, ¿cómo tiramos hacia adelante? Y parte de ello es nuestro conocimiento colectivo de que vamos a tener que plantar cara y tendremos que luchar por esa justicia. Tendremos que levantarnos para alcanzar esa justicia, no solamente para nosotros mismos, pongámoslo muy claros. Valencia nos lo enseñó y Valonia, donde también estamos y donde también tuvimos grandes inundaciones hace 2 años, nos enseñaron que somos tan débiles como la anilla más débil de la cadera. Todos podemos ser potencialmente refugiados. No se trata de nosotros y ellos, se trata de todos nosotros, de nuestra supervivencia colectiva que depende de la prosperidad para todo el mundo. Por lo tanto, es difícil en estos momentos cuando oyes estos discursos de odio de algunos líderes, de no entrar en la trampa del miedo y del odio. Y este es exactamente el mensaje del foro y de la presidenta de Islandia. Tenemos que introducir el amor y la humanidad en todas las conversaciones que tengamos, desde los niveles más altos, en las Naciones Unidas, al nivel comunitario. Esto es lo que tendremos que hacer. No es una tarea fácil, efectivamente. Vuelvo a ti, Karima, porque tú tienes mucha experiencia con la Fundación Comunitaria Tamkin. Tú trabajas con las iniciativas de política pública en Marruecos. ¿Cómo crees que podríamos incluir mejor las comunidades vulnerables en la toma de decisiones climáticas para que participen
en las decisiones finales, dado que son los más afectados por el cambio climático y los menos representados los menos representados en los procesos de política. De hecho, yo tengo 3 historias que me gustaría compartir con vosotras y vosotros. Todas están interconectadas. La primera historia es breve y ocurrió en el sur de Marruecos. Pasábamos por un momento terrible, por el terremoto. Mucha gente murió, pero algo ocurrió en nuestra sociedad. Y ocurrió de noche. Y en cuanto la población marroquí se enteró de lo que había ocurrido, al día siguiente por la mañana había colas de personas para hacer donaciones. Nadie llamó, no fue necesario, fue una reacción inmediata de solidaridad. Lo segundo que ocurrió debido al terremoto es que hubo procesos autoorganizados y en cada pueblo donde la gente enviaba donaciones y el ayuntamiento apoyaba a esto, proporcionaba el transporte y la logística, de manera que fue un proceso totalmente autoorganizado y apoyado. Ni siquiera se debatía quién hará qué. Fue algo realmente extraordinario y todo el mundo donó, todo el mundo daba, desde los niveles más elevados, del gobierno e incluso de las autoridades marroquíes, hasta las personas que realmente tenían muy poco que dar, también daban. En el medio de esta terrible catástrofe natural, nos descubrimos a nosotros mismos como sociedad. Fue casi como una cárcel, como una prisión que nos permitió ver algo que trascendió las diferencias sociales y económicas. Y todos nos convertimos en uno. Y debo decir que nuestros vecinos España también estaban allí con nosotros y otros países también. Y fue un sentimiento realmente extraordinario. Y yo recuerdo estar en una aldea y había otras aldeas. Los miembros de 11 aldeas nos sentamos en un círculo. Y la aldea que nos invitó fue una aldea que no se vio afectada. Y que de hecho brindaba apoyo a las otras aldeas con situaciones muy difíciles. Teníamos una comunicación continua. La estructura tradicional social permitía a las personas mantener esa resiliencia para responder inmediatamente y para crear las condiciones adecuadas, no solamente para la comunidad misma, sino también para brindar apoyo al resto de comunidades. Eso lo tenemos dentro de nosotros. Eso lo tenemos dentro de nosotros. Y más allá de todo esto, la sensación de que en el medio de esta situación de destrucción total y terrible que ocurrió, la vida también estaba presente, porque nuevas formas de organización se crearon. O sea, que yo creo que se trata de nuestra capacidad de poder ver las cosas. Esta es vuestra invitación también, de ver que sí, que todo lo que tú has dicho está allí presente. Y eso es maravilloso, que la presidenta de un país hable del amor. Y esto es algo que todos y todas reconocemos. Lo sacamos de nuestras escuelas, de nuestras universidades y de nuestra ciencia, pero al final esto es algo que nos reúne a todas y todos y que nos define profundamente como seres humanos, como humanidad. Esta es la primera historia, ampliar la mirada para poder verlo todo. Y no caemos en la desesperación, porque yo quiero formar parte de algo que me dice, eres bonita, eres bella. Yo quiero formar parte de algo que me diga que tú perteneces. Yo quiero formar parte de algo que me diga juntos. La sensación de que juntos tenemos una infinita cantidad de posibilidades. La segunda historia. Yo soy miembro del Consejo de Imam, que significa el futuro en la lengua amazigh, que es la lengua de los indígenas del Marruecos. Hablan en amazigh los bereberes. Amazigh significa los libres, el pueblo libre, por cierto. Y la iniciativa para el clima y la sostenibilidad es un think tank que intenta aportar la perspectiva de África, del Oriente Medio y de Marruecos
puesto que fue fundado en Marruecos en el discurso global. Pues bien, uno de los miembros de nuestro equipo dijo que, bueno, él forma parte de una comunidad llamada Azul. No azul, azul en español, sino azul, que significa paz. Azul significa paz en la lengua amazigh, ¿eh? Y forman parte de una comunidad. Bueno, hemos tenido años y años de sequía. Este año fue un año excepcional, lo cual nos da alguna esperanza de que la población nómada, bueno, que descendió en números dramáticamente en Marruecos, en las zonas sureste de Marruecos, en las montañas, en las áreas montañosas y en las áreas de desierto. Y él viene, su padre es un nómada, él es un investigador, se llama Email, y él hace investigación sobre las finanzas climáticas. Y él ha visto cuántos de los nómadas de las comunidades han tenido que ir a vivir a las ciudades, mientras que otros, porque claro, para ser nómada y tener un estilo de vida nómada, eres un símbolo de adaptación. Vives en la topografía de la tierra y con los pulsos de la tierra. Y una de las preguntas que él formulaba era, vale, hemos visto que ya no hay agua en la tierra. ¿Quién se llevó el agua de las nubes? Y esta es otra manera de hablar del clima. O sea que yo no necesito utilizar términos científicos. La gente sabe, la gente entiende que hay algo que no funciona, porque es algo generacional, es algo antiguo, las formas sociales de vida y de conocimiento. Por lo tanto, han aportado a un miembro, a una representación en la comunidad local, en la comunidad política local, pero eso no es suficiente, porque lo que el ayuntamiento dice, lo que la municipalidad dice, es muy bien. Entendemos lo que necesitáis porque nosotros formamos parte de esta comunidad, pero no tenemos recursos o reglas. Y esta es la conexión que establecemos. Es por eso que el enfoque sobre la adaptación es extraordinariamente importante y más allá es menos perjudicial porque han perdido sus estilos de vida, porque los recursos hídricos han desaparecido. Y cuando la gente del sur te dice, por favor, los oasis para vosotros es algo romántico, es una idea de belleza y del paraíso en la tierra, pero para nosotros hoy en día el hecho de que no haya oasis, esto implica muerte y destrucción. Bueno, ¿puedo explicar la tercera historia muy brevemente? ¿Me queda tiempo? Vale. La tercera historia es hacer de testigo del hecho de que muchos jóvenes, en el sentido profundo de su ser, sienten que mi valor como ser humano no es algo que ya tenga que probar. De hecho, tu valor como ser humano es algo que ya no podré entender. Cuando mi valor no es extrínseco, es decir, cuando no es el dinero que tienes en los bolsillos, ni es cultural, ni es religioso, ni es educativo, es cuando compartimos nuestra esencia humana. Y en esa experiencia en tantas comunidades, cuando eso ocurre, estos jóvenes, hay una energía que se libera, una sensación de pertenencia, no solamente a la aldea o al barrio o al país, sino un sentido de pertenencia a una humanidad compartida. Cuando estas personas se reúnen con las personas responsables de la toma de decisión y de la política a nivel local y regional, de repente se dan cuenta, conocen a jóvenes que no habían conocido anteriormente, miran a los ojos de estas personas y ven las nuevas posibilidades. Y hemos sido testigos de cómo estas personas responsables de la política empiezan a incluirles y empiezan a animarles. Porque de repente hay esperanza. De repente ya desaparece la
desesperanza. De repente la energía es contagiosa. Y yo creo que en ese momento la persona responsable de la toma de decisión, que quizás es una persona joven, llena de ilusiones y de esperanza, que se ha convertido en alguien cansado, erosionado y cínico, de repente empieza a reconocer algo que todavía conserva dentro de sí. Y es aquí donde hemos sido testigos y hemos experimentado lo que llamamos la metamorfosis de la sociedad. Porque cuando esto ocurre a nivel de aldea, de escuela o de ayuntamiento, y cuando ocurre a nivel de facultad universitaria, y cuando tienes todos estos cambios metamórficos emergiendo, y cuando tienes a las personas responsables de la toma de decisión que intentan seguir o moldear los modelos de sus gobiernos, cuando los gobiernos se hacen facilitadores, entonces experimentamos una gobernanza que surge con nuevas propiedades y que defienden además una propiedad que no habla en términos de control, quién tiene el poder, sino que no habla en términos de recursos, cómo vamos a utilizar esos recursos, sino que de hecho respira la comprensión misma de que todos y todas somos seres humanos y de que podemos vivir en armonía y empezar a reflexionar y a expresar lo que tú decías, Sandrina, que es el amor y la confianza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. En tu primera historia me ha recordado de un debate que tuvimos en 1985 en la Ciudad de México. Bueno, un terremoto que devastó la Ciudad de México y con miles de muertos. Y mientras el gobierno no actuaba, la gente ya estaba haciendo cola para hacer donaciones de sangre y para rescatar a las personas de las ruinas. Pero no solamente eso, y esto es lo que es relevante, no solamente para tratar el tema de las afectaciones del terremoto, sino que muchos eruditos, y estoy de acuerdo con ellos, consideran que esto contribuyó a un cambio en las percepciones en México y finalmente para incorporar mucha más democracia en el régimen, porque vieron que lo podían hacer. Y luego, esto me ha causado también una reflexión, me ha hecho pensar. Necesitamos tener muchos cambios en nuestra mentalidad para tratar el cambio climático y para tratar nuestros comportamientos y asegurar que las políticas sean justas y que las instituciones funcionen en este sentido. Y quizás el problema es que este caso de terremoto, la gente se enfoca o se concentra en el problema inmediato. Y el problema del cambio climático es que son tantos cambios. Este gran huracán, la gente sale a ayudar, pero estás viendo los efectos del huracán, pero no lo que subyace tras el huracán, que es el cambio climático. Por lo tanto, tenemos que lograr asegurarnos de que no estemos tratando únicamente el problema inmediato, sino el tema mayor, la causa raíz que está causando estos desastres meteorológicos tan frecuentes. Y me ha gustado mucho de ese término, metamorfosis social a la que te has referido. Para preguntas del público, por favor, en caso de haberlas. ¿Quería hacer una pregunta usted? No. Perdón, usted no, pensé que no. ¿Hablo? Sí, adelante. Bueno, muchas gracias. Es no solo muy interesante, sino muy emocionante la presentación que nos han hecho. Sandrine ha mencionado el rearme y ha mencionado el odio, pero no la guerra. La guerra es una tragedia humana, sobre todo. Pero yo me pregunto, además de tragedia humana, ¿qué efecto climático tiene la guerra? Ucrania, Gaza, Sudán, etcétera. Todo ese abanico de guerras que tenemos por el mundo. Les hemos dicho a los líderes, a Putin, a Netanyahu, a quien sea en Hamas, el efecto climático, si es que realmente existe? Qué buena pregunta.
Desgraciadamente, me temo que a estos líderes les importa bien poco el efecto climático de la guerra. Las leyes de biodiversidad y también las pérdidas en biodiversidad y en infraestructuras son un impacto directo en lo que llamamos el feedback positivo. La biodiversidad que se pierde y las infraestructuras que se pierden son enormes. Uno de los científicos que escribió Earth for All conmigo es Johan Wallström, que es el climatólogo de mayor conocimientos que trabaja en este campo y habla de los límites planetarios. Cuando él habla de las fronteras planetarias, habla de los sistemas interrelacionados que tenemos, la atmósfera, nuestros biotopos, y el mayor problema que no está siendo debatido es que mientras más biodiversidad perdemos, y ahora mismo estamos yendo hacia atrás en Europa también en términos de naturaleza, más capacidad perdemos para poder ser un sumidero de carbono. Y esto es lo que vemos en las zonas de conflicto. O sea que mientras más destruimos la tierra, mientras más destruimos la biodiversidad, más capacidad perdemos para convertirnos en un sumidero de carbono. Y esto tiene un impacto no solamente en términos de adaptación y de que las personas puedan realmente ser resilientes ante futuros choques y estreses y estrés del medio ambiente, pero también significa que el país tiene una menor capacidad para poder convertirse en un sumidero de carbono. Por otra parte, tampoco creo que haya suficiente análisis de cuánto cambio climático, hasta qué punto el cambio climático crea un conflicto. Sabemos que el conflicto de Siria es un conflicto de agua. Sabemos que continuaremos teniendo una escasez de agua que mejorará, que empeorará el conflicto entre distintos vecinos, ya se trate del norte o del sur. Por lo tanto, me preocupa muchísimo que este efecto compuesto, y este es el pensamiento sistémico que estamos intentando aportar a través de nuestra guía de supervivencia para la humanidad, que también ha sido traducida al castellano, por cierto, no es analizado lo suficiente. Y de hecho, me gustaría añadir un punto adicional. Con más choques climáticos ya estamos viendo mayores tensiones sociales. Nosotros hemos creado un índice de tensiones sociales que demuestra que no solamente porque nuestro bienestar ha disminuido, y la otra cosa que no ha sido mencionada sobre Islandia, por cierto, es que no solamente es la presidenta que habla de amor, sino que es una presidenta que ha establecido una economía que funciona para las personas y para el clima. La economía de lo que ha sido aportado significa que Islandia es la número 1 en el índice de felicidad, aunque pasan la mitad de sus días en la oscuridad, y también desde el punto de vista del índice de desarrollo humano. Por lo tanto, necesitamos entender que los efectos compuestos tanto del cambio climático, del conflicto y del hecho de que continuamente estamos promoviendo una economía basada en la extracción, y esto se está convirtiendo en un círculo vicioso terriblemente negativo. Tu pregunta es muy pertinente tanto en términos de la causa raíz del conflicto en aumento y el impacto que el conflicto tendrá directamente en mayores emisiones y una reducción en nuestra capacidad para poder actuar como amortiguadores de esas emisiones. Yo quisiera añadir algo, por favor. De hecho, te agradezco muchísimo la pregunta que has formulado, porque existen dos elementos fundamentales de las consecuencias desde el punto de vista del cambio climático y los desastres medioambientales. Y también el hecho de que estamos viviendo en tiempos excepcionales de crisis humanitaria. En este contexto, ¿cómo puedes tener confianza en nuestra humanidad y alimentar esta relación basada en la esperanza para que conjuntamente nos enfrentemos a esta situación que pone en riesgo nuestra existencia misma? Me interesa mucho tu pregunta. ¿Sabías que los primeros 120 días del bombardeo de Eisenhower fueron equivalentes a las emisiones de gas de 26 países durante un año? Los primeros 120 días de bombardeos en Gaza. Nadie ha hablado de esto. Esta es una investigación realizada por el doctor Neymark,
un profesor de la Universidad Queen Mary. Dice que el estudio enfatiza la necesidad de un informe sobre las emisiones militares y una conciencia del impacto que los conflictos armados tienen sobre el clima. Pero aún más, estamos siendo testigos hoy en día de un auténtico genocidio. Cada día vemos un genocidio por televisión y somos incapaces de detenerlo. ¿Qué nos dice todo esto? De hecho, esto revela lo que ocurrirá cuando la situación del cambio climático empeore y esté fuera de las riendas de nuestro control. Y si no nos reunimos como mundo, como humanidad, para decir, ¡alto! ¡Basta! Esto no es aceptable, no es una cuestión únicamente que afecte a Palestina, trasciende todo, trasciende la humanidad, trasciende la política, trasciende todas las regiones. En un momento en el que estamos hablando todos de la supervivencia existencial, de no solamente los seres humanos en este planeta, sino de la vida a nivel global. Porque como tú muy bien has dicho, y te agradezco tanto que lo hayas dicho, estas tensiones van a crear más conflictos. Significa esto que si tenemos a personas cuyas casas, cuyas ciudades o países están bajo el agua, ¿simplemente les vamos a bombardear o qué? ¿Porque nos causan un problema? ¿Es esta la dirección a la que nos dirigimos con lo que estamos haciendo hoy en día? O sea que realmente estamos confrontados, quizás con cuestiones básicas de humanidad como nunca antes, porque todos y todas somos testigos y testigas. No es nada que alguien pueda decir, yo no lo sabía, yo no lo sabía. No, gracias por la pregunta, porque si hay esperanza, hay belleza, pero también tenemos la responsabilidad de detener los conflictos en este mundo. No podemos detener el cambio climático hoy, ni mañana. Podemos adaptarnos y podemos mitigarlo, podemos trascendernos, pero sí que podemos detener los conflictos que están en nuestras manos detener. Gracias. Pertinente, porque por mandato ningún organismo de Naciones Unidas ni tampoco la OCDE puede accesar estadísticas militares, ni procesarlas, ni recibirlas, ni ser depositarias de. Entonces no hay un disclosure de las actividades militares de ningún país. Entonces no sabemos pues cuántos tanques hay, cuántos aviones hay, cuál es el impacto o la huella de carbono de esas bombas, ¿no? O de los portaaviones. Eso simplemente no lo sabemos, ni lo podemos saber, ni lo podemos ni siquiera preguntar. Entonces, lo que sí sabemos es que no hay tanques híbridos, ni campos de batalla resilientes, ¿no? Ni ejércitos que tengan como objetivo la neutralidad de carbono al año 2050. Eso sí lo sabemos con seguridad. Entonces, yo creo que ese es un problema global. Y voy a tomar este como ejemplo para hablar de algo que dice el reporte, que es la definición de un migrante climático, que no está todavía aceptada en Naciones Unidas y no existe. Existen esbozos de lo que es un migrante o un refugiado climático, pero no hay una definición que active los mecanismos de soporte financiero, tecnológico, de asistencia a un migrante climático. Entonces, por ejemplo, cuando un migrante de Centroamérica llega a la frontera con Estados Unidos, y le preguntan a usted por qué viene aquí, no dice porque ya no puede producir alimentos en su país, dice, no, es que aspiro a tener una mejor condición económica. Si dijera, yo soy un migrante climático, ¿por qué? Porque vivía en este lugar ya no llueve, en este lugar hay temperaturas extremas, entonces en ese momento se debería de activar, ¿sí?, la categoría de refugiado y el país lo tiene que aceptar a ese migrante climático, y a ese migrante climático lo tendría que mantener no un país forzado a poderle dar asistencia, sino el financiamiento climático que está disponible para fenómenos como el de la migración climática. Entonces hay todavía algunas áreas, algunos hoyos negros en la complejidad climática que estamos viviendo que debemos de atender, y algunos los señalamos aquí en el reporte. Sandrine, I think you wanted to add something. Yeah, I just wanted
Sí, yo quería añadir algo a la perversidad que estamos viviendo, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, son los militares los que están cada vez más en el punto de mira y que hablan y que nos demuestran que el cambio climático está teniendo un impacto. Hay informes de autoridades militares que ven el cambio climático y ven el impacto del conflicto. Y sin embargo, la perversidad es el hecho de que sabemos de que el conflicto también está creando las emisiones que tú acabas de mencionar. Eso para empezar. En segundo lugar, y es aquí donde lo que tú has dicho, Karima, es tan importante sobre nosotros, el hecho de no simplemente aceptar las cosas, el actuar con complacencia es cómplice. Y nosotros como individuos, a ver, yo soy la nieta de una superviviente de Auschwitz, no porque sea judía, sino porque mi abuelo y abuela lucharon en la resistencia. Y ahora he visto sus vídeos, los vídeos que él dedicó a sus nietos y nietas para decir, no olvidéis jamás la historia. Y esto lo menciono porque sé que tu pregunta es más sobre las emisiones de los militares, pero también nos tenemos que dar cuenta de que ahora mismo, proveniente de los Estados Unidos, y yo, por cierto, tengo nacionalidad belga, aunque crecí en Estados Unidos, estamos haciendo lo que yo llamo las 5 Ms. Sistemáticamente estamos permitiendo que una monarquía tome control, no solamente de los Estados Unidos, sino también de otros países. Estamos dedicados a ganar más dinero, la M de money en inglés, por encima de todo el resto, en todas partes. Concentrados también en la máquina militar que ellos enviarán a sus militares al resto del mundo, mientras que Europa en particular tiene que defenderse y establecer su propio presupuesto de defensa y también con un enfoque muy claro sobre más materiales, más moléculas para alimentar la revolución de la inteligencia artificial. Y si no empezamos a plantar cara y hacer que nuestros dirigentes rindan cuentas, no solamente el clima se verá afectado, sino que toda la humanidad, nuestro riesgo existencial solo empeorará, porque mientras más nos vayamos hacia la inteligencia artificial, más iremos hacia el conflicto debido a este círculo vicioso de un impacto aumentado sobre el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la pérdida de vidas humanas. Y siento mucho introducir esta nota tan oscura, pero creo que es importante. Y no se trata únicamente de ti, se trata de todos nosotros. Yo debo decirlo, me lo tengo que decir a mí misma, me tengo que recordar a mí misma de que yo soy nieta del horror del Holocausto, pero también soy nieta de la esperanza, porque la resistencia europea y los europeos reconstruyeron a Europa, como lo hicieron mis 4 abuelos. O sea que esto lo digo en una época en que estamos hablando de la importancia de reconocer cuánta destrucción estamos llevando a cabo a través del impacto climático, pero esto ahora se está convirtiendo en un círculo de impactos mucho más amplio. No se trata únicamente del cambio climático, se trata también de nuestra propia humanidad. Y por supuesto, has traído a colación otro tema, la atención que se le está dedicando, los recursos que se le están dedicando, y no estás concentrándote, por ejemplo, en el cambio climático. Por ejemplo, ahora decimos que Europa se está rearmando debido a la situación actual. Y esto es un recorte en la ayuda internacional. O sea, que se está replegando sobre sí misma. No se trata únicamente del efecto del conflicto en sí mismo, sino de los efectos secundarios del conflicto. En cualquier caso, me parece que se nos ha acabado el tiempo. Para otra pregunta, quería agradecer mucho a nuestros 3 panelistas y expertos, André, Karima y Rodolfo, y por supuesto agradecer mucho a la Caixa. Este trabajo que presentamos hoy pues, es producto de una colaboración estrecha que tenemos ya con la Caixa y que seguirá, espero, por muchos años. No sé, ¿quieres decir algo? Ya. Y bueno, pues si no, pues les agradezco a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros este día y pues los exhorto a leer el reporte y pues seguir participando en estos eventos. Muchas gracias.